Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 23 de septiembre del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé a decapitar. ¿Quién será pues ese del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Construyan el templo para que yo pueda complacerme. Ageo fue profeta precisamente en ese periodo de la vuelta del destierro, junto con otros personajes claves como Zorobabel o Josué. Levantó su voz porque los recién vueltos no parecían tener mucha prisa a reconstruir el templo. El profeta los anima a todos a que colaboren en la tarea, que es urgente, para que sirva como punto de referencia para todas las demás dimensiones de la reconstrucción nacional. Estamos al año 520 a.C. y había transcurrido 18 años de la vuelta del destierro. Se ve que las casas propias se habían reconstruido, y bien, pero el templo no. Pasaba lo contrario que con David, que tomó la decisión de construir el templo porque sabía mal vivir en una casa lujosa sin haber edificado antes un templo en honor a Yahvé, aunque el profeta ha disuadido de la idea de que llevaría a cabo su hijo Salomón. Ageo dice a sus contemporáneos que el templo, símbolo de los valores religiosos, debe tener prioridad en esta tarea y de la nueva instalación en Judá. Lo que sucedió en Israel se debió a gran parte a su fidelidad y a la alianza. Ageo quiere que no se repita la historia, descuidando la vida de fe. Entonces aquí nos dice: manos a la obra. Ya en el Evangelio, a Juan lo mandé decapitar, dice Herodes. ¿Y quién es este del cual escucho semejantes cosas? La fama de Jesús se extiende y llega a oídos a Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, y Perea, el asesino de Juan el Bautista. Este Herodes era hijo de Herodes el Grande, de los dos, el de los inocentes de Israel. Su actitud parece muy superficial, de la mera curiosidad. Está perplejo porque ha oído que algunos consideran que Jesús es Juan resucitado, al que había mandado decapitar. Este Herodes es el que más tarde dice Lucas, que amenaza con deshacerse de Jesús y recibe de esta una dura respuesta. Vayan y díganle a ese zorro. La pasión que Jesús vamos a vivir, que había contestado a Pilatos, no quiso, por el contrario, decir ni una palabra en presencia de Herodes, que seguía deseando verlo por las cosas que oía de él y esperaba presenciar alguna señal o algún milagro. El profeta esperado, la creencia popular judía, esperaba que el comienzo de los tiempos mesiánicos, según la profecía de Malaquías, vendría de nuevo el profeta Elías, que habría sido arrebatado al cielo en un carro de fuego. Elías vendría para calmar la ira antes de que ésta estalle, para reconciliar a padres con hijos, para restablecer las tribus de Israel. Algunos identifican a Elías como el Bautista y ahora la identifican con Jesús de Nazaret. Otros esperaban a un nuevo Moisés, la creencia en el retorno en un gran profeta que pertenecía también a la esperanza escatológica de Judía, vinculada a la venida del Mesías. Este estaba ya presente en Jesús, pero sorprendentemente, entre todas las hipótesis que se barajaban, sobre todo en su persona, ninguna incidía en su condición mesiánica.
¿Por qué? Porque el Mesías esperado por los judíos era de tipo triunfalista y político. Y era claro que Jesús no reunía esas características. Él encarnaba más bien al siervo sufriente del Señor conforme a los poemas del segundo Isaías. Los valores éticos y religiosos son también muy sintomáticos para saber cómo entendemos la historia y el futuro de la sociedad, aunque lo cierto es que nos atrae más lo aparente y lo material y sentimos pereza por lo espiritual. No se trata solo, como tampoco era el caso en los tiempos de Ageo, de levantar materialmente las paredes de un edificio, sino de renovar la actitud de alianza con Dios y las costumbres coherentes con ella, de no dejarse llevar solo por intereses materialistas, sino de cuidar también los valores humanos y religiosos, según el proyecto de Dios. La prosperidad económica es importante, pero no es lo principal en la vida de una persona o de la comunidad. Todos estamos empeñados en alguna clase de construcción o reconstrucción a nivel personal o comunitario. No descuidemos los aspectos religiosos porque son básicos. Jesús nos dijo que el que construye sobre la palabra construye sobre roca, si no estamos edificando sobre arena, y entonces nuestra casa está destinada a ir a la ruina. Ante Jesús siempre se había reaccionado de diversas maneras, más o menos superficiales. Entonces unos creían que era Elías y que había anunciado que volvería. Jesús afirmó claramente que este anuncio de Malaquías 3:23 se había cumplido con la venida del Bautista, el precursor. Otros que había resucitado Juan o alguno de los antiguos profetas. Por parte de Herodes, el interés se debe a su deseo por presenciar algo espectacular. Otros reaccionaron totalmente en contra con la decisiva voluntad de eliminarlo. En el mundo de hoy, por parte de algunos también hay curiosidad y poco más. Si lo viéramos en la calle le pediríamos un autógrafo, pero no nos interesa su mensaje. Otros buscan lo maravilloso y el milagro, cosa que no gustaba nada a Jesús. Esta generación malvada me pide señales. Para otros Jesús ni existe. Otros lo consideran un superhéroe, o un gran hombre, o un admirable maestro. Otros se suponen radicalmente su mensaje, como pasó entonces, ha seguido sucediendo durante 2000 años. Abunda la literatura sobre Jesús. Siempre ha sido una figura apasionante, una literatura, en muchos casos, hasta morbosa y comercial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.